Buenas noches, profesor. Mi nombre es Kiara Brigitte Díaz Culcarima y el caso que vengo a hablar es el caso de corrupción en el tema de Lavallato. Pues el contexto de la organización es el caso Lavallato en el Perú, pues el 21 de diciembre del 2016, en una corte de Nueva York, anunció que Odebrecht reconoció el pago en Perú de sobornos por $29 millones entre el 2005 y en el 2014. Pues dice que en los siguientes meses también se relevaron donaciones no declaradas con la que financiaron irregularmente las campañas electorales de una gran parte de los líderes políticos del país. En el marco de este caso investigaron los expresidentes Alejandro Toledo, que su mandatario fue del 2001 hasta el 2006, Alan García, que su mandato comenzó en el 2006 y culminó en el 2011, Ollanta Humala, comenzó en el 2011 y culminó su mandato en el 2016, y Pedro Pablo Kuczynski, que comenzó en el 2016 y terminó en el 2018 el mandatario. Pues además de la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán Toledo. Estas fueron las personas que son investigados por este caso. El análisis del caso propuesto. Pues Perú es uno de los países en América Latina con mayor incidentes de corrupción, pues esta investigación destapó un esquema de corrupción masiva que comenzó en la zona petrolera estatal Petrobras, en Brasil, pues involucra a numerosos políticos de Latinoamérica, quienes recibieron coimas a cambio de la concesión de grandes proyectos de infraestructura para las principales constructoras de cada país. Pues tras hacerse evidente los actos de corrupción, las empresas constructoras involucradas optaron por colaborar con la justicia. Así es como les quitarían menos condena a los expresidentes y exmandatarios. Pues, ¿qué dice sobre las leyes injustas y la obediencia de Sócrates? Pues Sócrates nos manifiesta que sobre la justicia y la obediencia a las leyes se trata de evitar, pues el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio, para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, y con 365 a 730 días multa. El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o funcionamiento del sector público, sin falta a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad. Hablemos ahora sobre Plato. Pues sobre la democracia como la política corrupta y un buen gobernante, a partir de la teoría de las ideas, es Plato, que dice que la democracia no le importa cuáles son los hábitos o las acciones pasadas de sus políticos, siempre y cuando no se comprometan a ser amigos del pueblo. Los últimos gobiernos se han visto involucrados en el más grande caso de corrupción en América Latina, que es el caso Lavallato. En sus recientes declaraciones, Marcelo Odebrecht señala con seguridad que sí apoyaban a los principales candidatos de las elecciones, pues necesitaban recuperar la confianza ciudadana con un verdadero liderazgo y acciones efectivas, pues tenemos que cambiar la forma en la que hemos venido enfrentando la corrupción y su círculo vicioso de tolerancia, indiferencia, complicidad o impunidad frente a ella. Lavallato muestra cómo operaba la corrupción en Brasil, Perú y en otros países en América Latina, pues está comprendida como el financiamiento sistemático de campañas políticas, lo que permitirá congraciarse con los futuros gobernantes. 2. Es adjuntarse grandes obras públicas a bajo precio y sin competencia real.
3. La sobrevaloración de las obras públicas adjudiciales mediante atenas y adicionales. 4. La manipulación de arbitrajes poco transparentes en el perjuicio del Estado. 5. En el pago de sobornos. Y 6. La creación de empresas offshore en donde se desviarán los dineros robados al Estado. Sobre la justicia y la moral en la ética de Aristóteles. Aristóteles dice que entiende la virtud de la justicia como un modo de ser en el cual está dispuesto a practicar lo que es justo, obrar justamente y a querer lo justo. Se llama justo a lo que se preserva la felicidad. La empresa Odebrecht habría sobornado a un expresidente, aportó dinero a las campañas de 4 últimos presidentes y de la lideresa opositora. Además, corrompió a funcionarios de distintos niveles del gobierno. Aún quedan pendientes algunas revelaciones por parte de los directivos de la campaña, así como estas obras empresas constructoras brasileñas, que pareciera que obtenieron grandes obras de infraestructura a cambio de prebendas, sobornos y financiamiento partidario. Sobre el Estado en el constructuralismo social y la corrupción. Hubbis, Locke y Rawls. La teoría según la cual la sociedad humana debe su posibilidad a un contrato y no a la naturaleza ni a Dios. Entre los individuos suele llamarse siguiendo la obra homónima de Rawls. Teoría del contrato social o constructuralismo. Son principales la inferencia política en el avance de sus investigaciones y las dificultades propias de depender casi exclusivamente de las declaraciones premiadas que vienen de Brasil y que tendrían dificultades de ser corroboradas con otras pruebas. Las acusaciones constitucionales del Congreso de la República contra la fiscal de la Nación y 4 magistrados del Tribunal Constitucional muestran el privilegio que enfrentan la justicia al inferir su imparcialidad, buscando amendar para impedir su actuación. Esta situación pone en vez de más cuestión la frágil institucional democrática y cuestiona la autonomía que nuestra Constitución les confiere a estas instituciones. También es fundamental que el Congreso de la República garantice la autonomía institucional y la división de poderes, que son condiciones básicas de la democracia. Sobre la moral en Kant. Kant nos dice que en el derecho un hombre es culpable cuando viola los derechos de los demás. En la ética es culpable si solo piensa en hacerlo. Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, costeaba campañas de expresidentes, candidatos a América, pagando sobornos de menos de 788 millones de dólares. Así dice Moreira Sebastián en el diario El País en el 2017. Pues a Marcelo Odebrecht se le acusó de delitos graves tales como corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal. Pues a consecuencia de todo esto, el 19 de junio del 2015, Marcelo Odebrecht fue imputado junto a otros 77 ejecutivos de la empresa. Cabe destacar que en el país de la cantidad total más grande de coimas pagadas por Odebrecht fue Brasil. Precisamente en este país de origen de la multinacionalidad del 2003 al 2016, la constructora pagó a funcionarios de este país en total de $349,000 en sobornos. Pues lo que realmente impresiona de estos casos es la facilidad en que Marcelo Odebrecht pudo sobornar a tantos políticos. También se dice que según Clive en el 2000, una persona moral y con liderazgo ético debe poseer los siguientes rasgos, que es integridad, honestidad y confiabilidad, pues los líderes deben construirse de una forma crucial de orientación ética para sus empleados y al mismo tiempo tener responsables del desarrollo moral de la organización. Además, Canungo
y Medoka en 1966 destacan que el liderazgo ético es fundamental y vital para proporcionar una dirección que permita cumplir a las empresas su misión y su visión, pues también lograr los objetivos declarados. Por ende, apoyo a este blog de Kibble, Pincus y Brough del 2000, que han propuesto que el directivo de una empresa sea su Chief Aid Officer o en el principal líder ético de la misma, uno u otro cargo, director ejecutivo principal y principal líder ético serían dos sombreros o a ocupar por la misma persona. Ello probablemente haga dos veces a la persona que ocupe el cargo sobre las consecuencias y como expresó al principio de este blog, al citar a Kant, de violentar los derechos y de pensar entrar en los comportamientos cuestionables. La conclusión y propuesta de solución son que al analizar se puede inferir un elevado nivel de sofisticación en los procesos de corrupción registrados en varios niveles institucionales del Estado peruano, pues también con avanzados procesos de cooptalización institucional, incluso las instituciones políticas, como se discute en las siguientes líneas. Estos niveles de sofisticación y cooptación son una diferencia importante entre los casos de corrupción y tradicionalmente reconocidos y analizados, y las redes de macrocorrupción y cooptación institucional que han sido recientemente relevados en varios países de América Latina. También se dice que la satisfacción del interés económico y la correspondiente lavado y flujo de dinero son elementos fundamentales en la estructura de Lavallato Brasil y Lavallato Perú, pues la cooptación de las instituciones públicas y políticas como movimientos y partidos políticos desarrollaban a nivel de complejidad y sofisticación que requieren una particularidad de análisis conceptual, pues no solo Lavallato consistió en pagar sobornos directos a funcionarios públicos con poder de decisión de procesos y licitaciones públicas, sino además mediante procesos de cooptación institucional a partidos y movimientos políticos que garantizaban la estabilidad de la estructura de corrupción. En principio, pues también podría pensarse que los sobornos pagados por agentes privados o funcionarios públicos serían suficientes para manipular y obtener favorecimientos durante los procesos específicos de licitación, pero sin embargo, al cooptar movimientos y partidos políticos, así con ellas instancias públicas de dimensión influenciadas por dichos movimientos y partidos, se lograría asegurar un favorecimiento estable y no restringido al obtener puntualmente con el pago de soborno casual y esporádico, pues como resultado es resaltar la cooptación de instancias e instituciones de dimensión, y ya no es únicamente los funcionarios públicos en específicos. La resiliencia de los sistemas de la cooptación institucional observa cómo la macrocorrupción y la cooptación institucional, más allá de la corrupción puntual, casuística y esporádica, se traduce entonces en los daños de las instituciones estructurales de carácter perubre. Muchas gracias, profesor.